Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer episodio de Aquí entre Creativos. Me encuentro con mi gran amigo, mi mentor, mejor dicho, con una persona que ya pude disfrutar de trabajar muchísimos años con él, Julián Piscinato. Así que quiero presentárselos hoy, conocer un poquito de su historia, que nos cuente quién ha sido, quién será, mejor dicho. Es un bacán, es un loco que les va a encantar todo su conocimiento y sobre todo tiene un corazón, mejor dicho, de admirar. Hola, Juli, ¿cómo estás? Mi amigo Juan, estoy tan feliz, hermano, de verte aquí en la distancia. Sé que estás por allá por los Estados Unidos, pero realmente para mí también ha sido un privilegio trabajar contigo, conocerte, ver tu capacidad y celebrar, digamos, este podcast que estás abriendo entre creativos. Me parece como algo muy interesante porque creo que vale la pena hablar de eso también en un ámbito cristiano. Sí, Creo que a sí. veces la creatividad o la innovación, creo que a veces hasta ha sido como cierto espacio como tabú Sí. y a veces creo que necesitamos, mi amigo, creo que cada vez necesitamos cada vez más preparación y compartir este tipo de cosas creo que va a edificar mucho a la iglesia, sea lo que sea. Tú me decías, yo soy Julián Piscinato, hermano, y no sé qué quieres que sepas de mí. Yo soy un tipo tranquilo, me Tranquilo, gusta, tranquilo, sí, sí. me gusta la tranquilidad. Soy también a veces como un loco. Tú sabes que trabajo en el ambiente juvenil todo el tiempo. Eso también creo que me mantiene muy vivaz y muy creativo todo el tiempo. Y no sé qué quieres decirme, no sé qué quieres que te cuente un poco de las cosas que he hecho, algunas vainas así. Claro que sí, Juli, me gustaría mucho conocer el trasfondo de cómo fue tu ruta rápidamente, en el sentido de qué etapas has pasado tanto en el Señor como aquí en el mundo creativo, que me gustaría, y yo creo que a la gente también le gustaría conocer un poco el por qué estás acá, como qué roles has podido ejecutar tanto en la iglesia como en el mundo que realmente nos mueve y nos apasiona a nosotros. Pues hermano, yo comencé, digamos, en mi parte como profesional, yo comencé fue como ilustrador. O sea, tú sabes que a mí me encanta la ilustración. Si la gente me sigue en Instagram, me puede seguir como Piscinato Ilustrando Ando, Ujú. que yo ahorita soy pastor, pero entonces esa página no es como tan pastoral, sino más de las cosas que me gusta hacer de dibujo y molestar y que me apasiona dibujar y me apasiona también mucho el ambiente del cómic y la narrativa gráfica y el humor gráfico, esas cosas también son mi pasión y me gustan mucho. Y yo comencé como ilustradora, ya como que mis profesores en la universidad se dieron cuenta que como que era bueno para eso y terminé ilustrando una cantidad de libros infantiles y estuve ilustrando también libros de texto escolares, pero llegó un momento que me cansó ese tipo de cosas. Intenté hacer como un estudio no solamente de ilustradores, sino también de una parte creativa, pero no me funcionó tanto porque no tenía como la experiencia de haber trabajado en agencias. Y Ok. yo creo y quiero decirle a la gente que nos está escuchando, es importante que si tú estás joven, trabajes en un lugar donde te den una disciplina y también puedas encontrar un ritmo para poder establecer procesos más estables que te fueran a llevar a hacer un emprendimiento, como ahora todos los chinos hacen emprendimiento. Sí. Entonces creo que es importante eso. Entonces, como no sabía, creo que ahí fallé bastante. Entonces tuve la oportunidad también en mi segunda etapa ser como diagramador. Entonces era la parte de crear textos y de crear colecciones de libros para editoriales. Y entonces tú sabes que si trabajas conmigo, la primera palabra se llama retícula. Sí, Y, totalmente, o la sea, para mí la retícula. palabra retícula, entonces, Ese va a ser mi próximo tatuaje por acá, retícula by Piscinato. si tú ves retículas, para mí eso es un mal diseñador, es una persona que arma mal. Entonces estuve también trabajando mucho en eso, en algunas editoriales, pero también me cansó ese mundo porque era muy repetitivo. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar también en el mundo de las agencias de publicidad. Y tuve la oportunidad pues de trabajar dirigiendo algunos equipos creativos y dirigiendo algunos equipos de arte, porque mi parte no ha sido tanto hacia la dirección creativa, sino hacia la dirección de arte. Entonces trabajaba con algunas marcas, pude trabajar con Davivienda, Bayer, Alpina, muchas cosas así, que tuve la oportunidad de tocar y que para mí en mi momento fueron muy importantes y fueron chéveres, pero también siempre tuve como esa cuestión desde mi parte de vida de no desconectarme desde la iglesia. Yo sí Sí. pensaba
yo sí pensaba que como que lo que se podía hacer allá, se Se podía hacer podía acá. replicar. Sí, no, Eh, pues que ahí, te estoy hablando desde hace mucho tiempo, sí. pero mucho tiempo, los recursos no eran tantos. Entonces, lo Ujú. que podía uno plantear en una agencia era realmente muy difícil En una plantearlo iglesia. claro, Y sobre todo, como lo mencionabas al llevarlo a principio cabo, ¿no? también. Sí, y sobre Dime. todo que como lo mencionabas al principio también, a veces ha sido un poquito difícil, o bueno, ya estamos en una época donde eso ha empezado a cambiar, pero en ese entonces la iglesia estaba muy vinculada a la palabra tradicional, ¿no? Y sobre todo en Sí, Colombia, sobre todo en sí, sí, sí. Colombia. Entonces era difícil como innovar en eso. Sí, o era difícil, digamos, como implementar cosas donde tú pudieras dar como cambios. Por ejemplo, yo ya soy generación guayaba, tú eres millennial, pero no, o sea, la gente puede burlarse o puede decir que no, pero el simple hecho de tocar batería en una iglesia era complicado. Entonces, a ese ritmo es lo que te estoy diciendo, que también la parte creativa era muy complicada. Yo me acuerdo una vez, hermano, una anécdota que me pasó. Tú sabes que a mí me gusta mucho el cómic y todas esas cosas. Y pues claro, todos los que nos gusta el cómic, qué pena si yo no sé quién va a ver esto, pero pues a mí me gusta Goku y esas vainas, hermano. Por lo menos la primera etapa de Freezer y esa vaina a mí me gustó mucho. Hermano, entonces claro, pues por mi vaina ilustradora, Diana tenía que hacer una vaina de un friso, unas vainas para un curso de, para escuela infantil, hermano, y yo se lo hice con todos los muñequitos, pero versión Goku. O sea, no eran Goku, pero Pero era sí el con estilo de Akira, arte. de Akira Toriyama. Ok. Y, y no, hermano, que los satánicos, que el problema, hermano, que eso era del diablo, hermano. Y el problema y tal. Y no, no te estoy diciendo que hay muchas cosas que no, y sí, pero hasta ahí se llegaba que hasta que tú sacaras cualquier, o sea, si no era el niño ilustrado regordete, bonito, con cachetes así tipo Heidi, Sí. baila, hermano, Baila. usted estaba estaba en un momento, pues, que era complicado, pero yo sí decía, sí siempre me quedaba como la cuestión de, oiga, yo sí creo que sí se puede hacer algo más. Yo creo que sí se puede hacer algo más en las iglesias. Y creo que eso ha sido como fundamental en mi Como, vida y también nunca me he desligado, ¿no? Desde la parte creativa, trabajando, digámoslo así, como en lo secular, que aunque nosotros no manejamos como esos términos como lo secular sé. y no, sino afuera, en empresas o tipos creativos Sí. y la iglesia no me he desligado, no, ¿Y siempre cómo traté. fue ese momento, Juli, en que tú hablas de no desligarte? Pero desligar, cuando hablamos de desligarte es que estabas allí claramente presente en la iglesia, pero ¿cuál fue ese momento donde tú dijiste, ok, ya es hora de soltar el trabajar en empresas porque tengo un llamado para trabajar en esto y quiero hacer lo mismo que estoy haciendo para las empresas, para las agencias, pero lo quiero hacer para el Señor? ¿Y cómo fue esa transición de claramente lo que tú mencionabas ahorita, trabajar con un presupuesto, que puedes hacer cosas más locas, que tenías un equipo claramente full profesional para trabajar en cierto proyecto, a pasar eso y trabajar dentro del ámbito cristiano para servirle al Señor? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue el momento y cómo fue el proceso? Pues, como yo te estaba diciendo, yo nunca me desligué de la parte, digamos, de mi parte profesional con la parte ministerial, nunca me Ujú. desligué. Es decir, cosas que yo aplicaba en mi trabajo profesional eran cosas que yo trataba de aplicar acá con menos presupuesto, con muy poco presupuesto. Ahora es muy diferente, ¿no? Pero el momento clave, hermano, es que yo me di cuenta de algo, me pareció algo fundamental, que toda la fuerza y todo el trabajo que yo hacía, digamos, en la parte creativa o de dirección de arte de algunos lugares, yo veía que todo estaba como enfatizado hacia vender, la venta, o sea, todos sabemos que los que trabajamos en esta parte creativa o en agencias de publicidad, pues necesitamos vender y lo que tratamos de generar son necesidades para la vida de las personas, pero entonces yo me empecé a dar cuenta que como que todo era como muy temporal, Juan, era como muy temporal, o sea, la, el Era proceso de 3 meses una de venta, campaña. es la venta, hermano, es la Sí, venta. O sea, es solamente enfocarme en vender. sí. Mientras que en la parte, cuando yo me empecé a dar cuenta de como en la parte ministerial, yo decía, no solamente es vender, aquí es como generar comunidad y es muy diferente.
Sí. Puedes hacer muchas cosas iguales, pero realmente es generar comunidad. Una de las cosas, por ejemplo, y ese es mi esfuerzo, digamos, acá en mi trabajo ahora, dirigiendo comunicaciones o de pastor de jóvenes o en lo que yo trabajo, en todo lo que yo hago, es como mirar, no es el sentido solamente de la venta, sino porque la venta es algo como muy superficial, digámoslo así, como que, como que la publicidad solamente te va a llevar como para momentos específicos de felicidad o picos de felicidad. Ujú. Compra esto y tal cosa, tienes esto y tal cosa, usa el iPhone tal Lo cosa y lo tal lo que es cosa. la psicología del consumidor, llevarlo a Sí, ese pico exacto. y mm, Mientras que este trabajo desde la parte creativa, desde acá, no me lleva tanto ahí, sino me lleva un poquito como a lo trascendental. okey. Como a lo nosotros tenemos en las iglesias, o en este momento estamos pensando mucho, es pensar en lo eterno, Ujú. no solamente pensar en lo que ya te produje, lo compraste, pero mañana saco otro nuevo que también quieres comprar, ¿sí? Que quieres tener, que tengas, que lo poseas. No, y y aunque se siente que, digamos, que como que la primera parte es más medible, porque tú puedes medir la cosa más fácil así, me compraron tantas cosas, Sí, me compraron tantas vainas, impacté tantas cosas, tuve tanta métrica en esto, sí, que tú conoces más de eso, que es lo que me ayuda a hacer aquí en el trabajo, aquí en la iglesia, en la parte de métricas y estrategia y todo ese tipo de cosas que eres muy bueno. Pero lo puedes medir, pero tú cómo puedes medir la transformación de la vida de una persona. Entonces, como el impacto que pudiste hacer en un evento, o en sí, una red social, o en un reel, o lo que tal vez tú no lo puedes medir tan fácilmente, pero vale la pena para mí, ¿no? sí, Puede sí, ser que para otra persona no, pero para mí es importante no solamente el hecho de que yo tenga unos números, sino qué le puedo decir yo a una persona que no solamente me compre algo, sino que su vida sea transformada. Yo creo que en eso es lo que a veces cuando tenemos tertulias acá con los muchachos o con el equipo de trabajo que yo tengo, creo que es lo que les trato de siempre de impartir, ¿no? sí, Bueno, ¿qué más? O sí, sea, no solamente qué buena pieza, sino qué me dijo la pieza, que le llegó a las personas, hubo algo que los puso a pensar. sí. Y yo creo que ese también es como el desafío, ¿no? Porque inclusive, no sé, si vemos ahora las mega iglesias ahora y se ve muy bonito, se ve muy chévere todo, pero parece que la gente, voy a decirlo muy cristiañol, nosotros no usamos ese idioma, pero las almas se volvieron números. Sí, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, que solamente importa a cuánta gente le llegó en lo digital y acá, por lo menos yo estando acá en Estados Unidos, lo veo mucho en las iglesias o sea, un gran logro es llegar, y no me malinterpretan, sigue siendo un gran logro, no sé, que un video llegue o un reel llegue a 1 millón de views. Es buenísimo, la gente está viendo el contenido, pero cuando uno se pone a mirar el contenido que es un contenido de comunidad que realmente no está transformando la vida de las personas, sino que simplemente está generando comunidad o está divirtiéndose o lo que sea. Y ahí es como donde es un gran desafío, ¿no? De cómo crear arte o cómo crear contenido con un propósito ministerial y de eternidad, como tú dices, y no solo comercial. O sea, eso es como la gran balanza, ¿cierto? De cómo podemos llevarlo a eso. Yo creo que ese es el reto, digamos, del trabajo creativo. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, hermano, es que nosotros tenemos un jefe que ya se las sabe todas. Sí, tenemos un jefe que ya se las sabe todas, y ese jefe es el Espíritu de Dios en la vida de un ser humano. Y yo no he encontrado de verdad más espacio de creatividad que, digamos, cuando yo veo, digamos, la acción de Dios trabajando también en esta área. Yo sí soy un convencido de eso. Es más, cuando a mí me cambió el concepto, hermano, porque todo el mundo habla, o en mi época se hablaba y todavía se habla, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿te acuerdas? Sí, sí, Es que como que una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo mucho tiempo de mi vida como que traté de seguir enfocando esa área y esa realidad y ese tipo de argumento, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero cuando yo me di cuenta, y creo que en eso estamos de acuerdo todos los que trabajamos en esta área,
que las imágenes vienen es de conceptos y los conceptos son las palabras, uy, a mí se me estalló la cabeza porque dice, la palabra es la que me da conceptos. Men, sí, O sea, sé las cuál es. palabras son las que me dan los conceptos, no Mm, las imágenes como en sí ujú. mismo, sino las imágenes son fruto de las palabras. Por eso es que Dios dijo, hágase y se hacía. Úpale. Entonces Epa. ponlo en esto. ¿Quieres hacer un post? Primero tienes que buscar qué? Una palabra. Ah, Y después de que busques una palabra, ahí viene qué? La imagen. ujú. ¿Sí? Que era algo, yo creo que eso es algo muy importante porque eso te va a enfocar demasiado. Por ejemplo, lo que hablábamos, tú ya no solamente te vas a quedar en el vender, te vas a quedar en el inspirar y transformar desde lo que tú haces. Y creo que eso es de lo que nosotros estamos hablando acá, lo que necesita la iglesia. La iglesia no tiene que vender a Cristo. Sí, Cristo no es solamente, Cristo no es un producto, Cristo es una persona. Men, sí. Sí, Cristo es una persona y esa persona está trabajando también en esto. Mm, Sí, pero lo que tú me decías, grandes iglesias tienen esto y tienen esto y tienen esto. Y sí, muy bien, lo pueden tener. Pero yo creo que lo que tienen que identificar todas las iglesias es qué queremos decir. sí. A quién Dios nos Nos a mandó nos a llamar a ir por a ellos. quién decírselo. Sí. Porque eh, tú sabes, y yo no sé, pues yo sé que podemos seguir hablando así, conversando, y ahí van a salir todas estas cosas que me preguntaste, pero es que hay muchas cosas que están como tan unidas. Y me gusta más así conversadito y sobre todo que No, contigo se está conversa buenísimo el rico, contenido. Sí, se sí, se conversa conversa rico. bueno. No, yo creo que lo que tú dices es, o sea, es muy clave, o sea, el de lo que tú mencionaste, por ejemplo, me parece brutal. El mejor, así como ahí sí literal, la mejor ruta creativa, o sea, si alguna vez tienes un bloqueo creativo, solamente lee Génesis. O sea, ahí está literalmente como un proceso creativo hasta el arte, está literalmente desde el Señor nos pensó, el Señor tuvo la palabra que es la idea, y el Señor lo habló y salió el arte. Y ¿Lo así tiene que ser vieron? nuestro proceso. Y lo vimos. Hermano, si alguien sabe de esto, es Dios. Podemos escucharlo de muchas personas. Esto que acabas de decir, ese resumen, es el mismo resumen que yo también he identificado también a nivel de proceso, ¿sí? De proceso, cuando vamos a hacer una pieza, tú sabes que a mí me gusta cuando trabajo con ustedes, me digo, bueno, pensemos qué es lo que vamos a hacer, para dónde van los colores, qué vamos a utilizar, qué tipografía vamos a usar, a quién le vamos a llegar a decir esto de una manera clara, precisa, inteligente, pero también con sazón. Y tú Ujú, acabas de describir ese proceso de lo que hizo Dios, lo pensó, tal cosa, lo dijo y lo hizo y lo mostró. ujú. Y todos quedamos que impactados, Sí. porque yo creo que sí es importante que cada iglesia o cada equipo creativo que quiere dar a conocer, porque yo creo que este podcast es para iglesias, ¿cierto, negro? O sea, Para todos, yo creo que es, pero, es pero, para que pero, las pero personas, pero equipos creativos de enfocado iglesias, equipos creativos de iglesias y cristianos o sea, creativos es, aquí no nos da miedo decir en este podcast que amamos a Jesús, por no, ejemplo, para nada, o sea, para que nada. Jesús es el Y que mi principio. mayor inspirador es el Espíritu Sí, Santo, es, o exacto. O sea, sea, aquí es, no nos vamos a poner a taparnos no, aquí solamente vamos a hablar a nivel conceptual no, 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 y y el esto. arte y la IA y no. Pero realmente necesitamos saber a quién le llegamos. O sea, todas las iglesias no están llamadas a llegarles a todo el mundo. No están llegadas así. Pero nuestra tendencia, que fue algo que yo luché con ustedes hace como 3 años, era que la tendencia es que si esta iglesia está haciendo algo muy bueno, copiémoslo, porque es que es así. No, no es así porque tal vez ellos están para esto Ujú, y a ti te dijeron fue esto. ¿Significa que yo no voy a mirar qué hacen? No, no estoy diciendo no. eso. Y significa que Porque tampoco pueda cambiar en el sentido el mover de la iglesia, porque, por ejemplo, los primeros 15 años de una iglesia pueden ser una cosa, pero al momento de llegar a lo que el Señor ha hablado y cumplir esa palabra de los primeros 15 años, después pueden ser relanzados a algo global. a otra cosa, Y claro, nosotros lo experimentamos en el lugar donde yo estoy. mm, Nuestra iglesia se llama Palabra y Adoración. Y el equipo que yo tengo ahorita de trabajo en esta área no es el equipo que yo tenía antes, donde no era
O sea, ahorita la gente que trabaja con nosotros es gente profesional, que sabe de esto, sabe de dirección, sabe de imagen, sabe de métrica, sabe de estrategia, sabe de diseño. Entonces, es muy diferente tener un equipo así y qué bueno que todas las iglesias puedan construir equipos así, pero si no los puedes construir en este momento, qué bueno que tú puedas decir, creatividad es desarrollar con lo menos que tenga cosas grandes. Eso es ser creativo, es decir, que con lo que menos yo pueda tener, puede ser que no tenga pocos recursos, pero con eso que tengo voy a explotar muchas cosas. Y creo que Tremendo. eso me enfoca a mí en pensar que vale la pena muchísimo saber, por ejemplo, cosas fundamentales. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? Mm, sí, O sea, ¿a qué los llamó el Señor? sí. ¿A qué público le estás llegando? Y mira que se me acaba de venir algo a la cabeza y así como estamos hablando de que pues, realmente nuestro jefe es el padre, él es experto de lo poco multiplicar a lo mucho. Si no, vean Claro, cómo cogió peces y panes y alimentó a miles. O claro, sea, ustedes no necesitan tener las 50 personas trabajando en la iglesia para poderle llegar a claro, las personas que quieres llegarle. O sea, si el Señor lo hizo con eso, ese es nuestro ejemplo a nivel digital hoy en día. ¿Cómo podemos coger eso poco que está ahí y ver con los ojos espirituales y saber que eso se va a convertir en mucho, en poder, en creatividad, en... Uy, eso es tremendo. O sea, realmente lo que dice ahí me claro. trajo eso y Y, chévere. y ahí es donde de lo que tú me comentabas del reto. El reto es poder saber que tengo algo muy profundo, que lo conozco, que es el Señor, pero también cómo lo puedo presentar de una manera atractiva, Claro. pero clara. Mm, No solamente para generar una comunidad cristiana, que es lo que tal vez nosotros hacemos en nuestras redes sociales, sino también para contarle a otros de este mensaje. Pero tenemos que, o sea, yo estoy convencido que tenemos que prepararnos cada vez más. Un podcast como lo estamos haciendo ahorita acá no era un podcast como lo hacíamos antes. ¿Por no, qué? Porque hay más preparación. Si ustedes vieran acá todas las lucecitas que ya me montaron, antes era uno con una lámpara y toda chisa. Aquí mira que sí, una cantidad de cosas que yo creo que esta tecnología y esta calidad también habla de la excelencia y lo que Dios quiere hacer con propósito en un mundo que necesita escuchar, porque en mi comunidad la gente me escucha, pero la gente de afuera yo tengo que ganarme el derecho a ser escuchado. Y la única manera de ganarme ese derecho a ser escuchado es hacer las cosas con excelencia, con claridad, pero presentarles a un Jesús como es. Y eso es ujú, lo que a mí me impactó de esto, hermanos. Yo realmente me salí de ese ambiente que me parece también, yo no estoy diciendo, cuando digo me salí de ese ambiente, no estoy diciendo, uy, es que qué malo trabajar allá. Lo que estoy sí, diciendo es que creo que hay otro propósito para mi vida de trabajar en esta parte creativa diferente, pero no estoy diciendo que allá porque yo no considero, Juan, tú que me conoces, ya has trabajado todo el tiempo conmigo. Yo aquí en la iglesia, que soy pastor de jóvenes, tú sabes que yo soy así aquí, pero soy así en mi casa, sí, soy allá afuera, donde la gente me conoce, ¿sabes? Yo no me pongo con sí, pendejadas de no, que aquí soy como así, y no. no, 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 el Entonces yo mismo, creo que sí, entonces trabajar en otro lugar o en una agencia de publicidad que lo puedes hacer y pues, dale con toda, pero va muchísimo más allá, es, bueno, ¿quién eres en tu interior? O sea, no, yo creo que, por ejemplo, a mí alguna vez en una agencia me trataron de colocar de hacer una vaina que hiciera publicidad para una vaina de pornografía espiritual. No voy a meterme en la vaina así porque si no, no quiero ser como conflictivo en algunas cosas. Yo en ese momento yo dije, no, yo no lo hago, yo no hago eso. Hermano, pero es que nos vamos a ganar eso y va a ser el huevo de plata para esa cuenta. No, no, yo no lo hago. Hermano, pues lo echamos. Pues hermano, échenme. Yo no lo voy a hacer. Porque yo sí creo que, que los creativos tenemos que ser coherentes con lo que creemos. Y más mm, los creativos cristianos. O los que eso estamos es tratando, tremendo, tenemos que ser coherentes. es Tenemos que tremendo. ser de una sola pieza. A mí no me echaron, negro. Perdimos esa cuenta. Pero después mi jefe me llamó y me dijo, algo que me llama la atención de usted es que es usted un tipo parado. Y sabe qué me llama, y es algo que también les he dicho a ustedes, mis amigos, los que trabajan con mí. Su sí es sí y su no es no. Y eso lo hace un tipo.
confiable. Mm. Perdimos esa, pero yo no iba a hacer eso, negro, no iba a hacer eso. Yo no iba a votar ahí, porque yo creo que uno sí tiene que ser coherente con lo que es, no Sí, solamente con lo que hace. Entonces, yo puedo estar trabajando en un lugar, en cualquier otra agencia de publicidad en el mundo, pero yo soy coherente con quién soy, no con lo que hago, sino con quién soy. ¿con quién soy? Y eso me va a catapultar a ser una persona, no solamente de una sola pieza, sino también la gente sabe qué tipo de comunicación yo doy, qué tipo de cosa hago, ¿Qué tipo de qué, profesional? sí, qué tipo de profesional soy. ¿Qué Mm. hago? ¿Por qué? Porque yo creo que eso también hace parte de estar. No sé si nos estamos saliendo mucho del tema negro, pero No, pero a mí me gusta. Luego grabamos un episodio 2 y eso va a ser buenísimo. No, 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 está súper chévere porque yo creo que hay algo que a veces olvidamos mucho y es el mundo creativo está muy presto a caer dentro de las tendencias que no nos representan a nosotros como hijos de Dios. Entonces muy fácilmente caes en eso. copiar lo único que hace, no estoy hablando del referente, ¿me hago entender? Sino de copiar. O sea, cuando hablo de copiar es que por decir algo que la alabanza suene como Gilson, de tu iglesia, pero tú no eres Gilson. Ah, no, tiene que sonar como Gilson o si no, no pega. O si no, No, mal. no, tenemos que vernos como Gilson, o si no, no pega. No, ahora todos tienen que vestirse como no. Sí, mira, no estoy diciendo referente, sino estoy diciendo copia. Me decía, la copia te quita tu personalidad. Y eso es verdad, negro. Por eso yo creo que los creativos de las iglesias tenemos que saber, o los que tenemos la dirección de comunicación de qué iglesia en dónde me colocó, Mm, para yo darle un tono de la comunicación de lo que yo quiera. Y mis referentes, por supuesto que sí. Y hay gente que me enseña, por supuesto que sí. Y hay gente que lo hace mejor que uno, por supuesto que sí. Y que uno le aprende, sí. Pero también uno tiene que ser coherente con lo que Dios le dijo a su casa, a su iglesia, de lo que es y a dónde quiere colocarlo en mm, este puesto que nos colocó en diferentes iglesias locales, y en ese es donde tú tienes que trabajar, y ahí es donde tú encuentras qué, tu manera de expresar, tu manera de hablar, tu manera de comunicarte, tu manera de presentar las imágenes, tu manera de desarrollar tus artes, cómo manejas tus redes sociales. ¿Se acuerdan una vez que hicimos un ejercicio que eso nos dolió el alma, el corazón y el sombrero negro cuando yo les dije, no más, no me copian más? sí, Bien y hasta tuvimos acá. un año de tortura. De tortura, hermano. Yo sé que los torturé porque los amo. Empezamos a estudiar todas las escuelas de arte que hubiese, Mm, y y durante habían unas todo, horribles. horribles, dificilísimas de manejar, Complicadísimos. dificilísimas de manejar para una iglesia. ¿Se acuerdan? Pero hicimos el ejercicio. Cada mes escogíamos una escuela de arte, del arte universal, y la aplicábamos al diseño y la aplicábamos a nuestras imágenes. ¿Se acuerdan? Sí, cómo olvidar. Y yo sé, yo sé lo que nos costó. Mm. Y hasta cierto momento llegamos a pensar, en un momento, Juan, ¿te acuerdas que llegamos a pensar, pero eso para qué nos sirvió? Pero estamos es perdiendo tiempo. No, no perdimos tiempo. Lo que eso nos definió después es escoger la mejor manera de expresar nuestra iglesia y nuestra comunidad, de presentársela a las personas al exterior y al interior. Y decidimos, nos vamos a manejar por acá. ¿Se acuerdan? Y eso nos empezó, y ahorita no miramos algunas cosas de tendencia, por supuesto que sí, Claro. pero Dios nos dio un norte, Mm. nos dijo por acá. No, y ya sabemos coger esa tendencia o esa referencia y volver la palabra de adoración, ¿no? O sea, no es Correcto. lo que tú decías. Y de hecho, como una frase que decía Da Vinci, no me acuerdo muy bien, que decía que los verdaderos artistas no copian, sino que roban. Y a lo que el man se refería es, oiga, no haga lo mismo, coja la idea, transfórmela y vuelva a la suya. Sí, y el transforma Hay eso. un libro, hay un libro que leí pues hace rato, hace también tiempo, que se llama Robe como un artista. Se llama así el libro, Robe como un artista, hablando como que no hay nada nuevo, y de verdad, o sea, nosotros somos creativos porque Dios colocó creatividad en nuestro corazón, en todas las áreas.
No sé cómo un administrador en sus numeritos se vuelve creativo, alguna cosa, pero nosotros que sí Todas. explotamos por las ideas y por el color, por las imágenes, por todo esto que sí vibramos en todo eso, pues es muy chévere, pero Dios colocó eso en nuestro corazón. Ujú. Dios fue el que colocó nuestra área creativa, pero realmente nosotros no somos creadores, nosotros somos creativos. Así es. Así O sea, es. nosotros no somos creadores, nosotros no tenemos capacidad de crear de la nada, pero Mm, sí tenemos la capacidad de ser altamente, ¿qué? Creativos, ¿sí? ¿Y creativos qué? Pues estudiar, revisar, proponer, contemplar, decir qué me gusta de esto y cómo lo adapto, cómo lo mejoro, cómo lo... Y yo creo que desde ese punto de vista, hasta ahí puedes tú volverte un referente. Una vez yo hice un ejercicio, hermano, yo no sé si tú te acuerdas, Juan, que hubo un tiempo, hermano, que todo era vintage. sí, ¿Te acuerdas que hubo un tiempo, sí. hermano, que todo era vintage? O sea, todo era como que la cosita y la vainita y la eléctrica y todo era carameladito y colores así todos como marroncitos. Y yo dije, no más, hermano, yo me salgo de esta vuelta. No quiero. Y empecé a diseñar algo con las tipografías, busqué con tipografías que tuvieran muchas formas, o sea, muchas maneras de presentar. Es decir, cuando hablo de muchas formas, hablo de una tipografía que tenga muchas variantes, una bold, una itálica, Ujú. una extra Una bold, familia grande. Ujú. sí, que tuviera una dimensión. Y empecé a escribir los posts, no separando las palabras, sino dependiendo de la línea o el calibre de las letras, me armaba las palabras. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que empezaron otras iglesias a hacer exactamente ¿qué? Lo Lo mismo. mismo, ¿sí? Entonces, uno puede llegar a un momento del cansancio normal, puedes empezar a generar otras cosas y volverte referente. Mm, Y entonces empecé a ver al resto de iglesias a copiar ese modelo, mm, ¿sí? Y yo, ya no lo estamos haciendo, nosotros ya no lo estamos haciendo, eso ya pasó. Pero lo que tratábamos de decir es, no, no solamente es esto, es decir, la innovación es excelente, pero la innovación tiene que tener carga de ¿qué? De trascendencia. Innova con un corazón de trascendencia. Esto que tú estás proponiéndome aquí me parece alt- altamente. Es más, tú me decías que antes de comenzar, yo he mirado y nadie habla de creatividad cristiana. Y necesitamos, y no solamente por referentes, sino necesitamos que las iglesias, mm. todas las iglesias, en la medida como que tengan posibilidades, que ellos puedan descubrir que también están llamados A ser a creativos. hablar este mismo mensaje a una comunidad que Dios los mandó, que les dio y que les entiende, hermano. Y yo creo que Sí. eso es maravilloso. Sí, porque, o sea, si uno va ahorita a internet, uno encuentra muchas herramientas para creativos. Herramientas, o sea, cómo usar el software, qué aplicaciones usar, cómo poner la luz, cómo ajustar el audio, cómo poner en la cámara, pero realmente no hay mucho que te enseñe cómo pensar como iglesia a nivel de lo que el Señor quiere hacer en tu iglesia o en tu ministerio o en tu vida, porque aquí estamos hablando claramente con ejemplos de iglesia y lo que acontece en nuestra iglesia, pero la realidad es que estamos llamados a ser creativos como ministros y como hijos, ¿sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no solamente tú vas a poder desarrollar esa creatividad, si solo si te dedicas a la parte creativa dentro de una iglesia, no, o sea, esa parte creativa, lo que decías tú, Juli, va a poder desarrollarlo siendo contador, vas a poderlo desarrollar siendo médico, el Señor te va a dar cosas creativas para solucionar un problema que nadie más vio en los libros y que todo el mundo te va a decir, venga, ¿usted cómo vive eso? No, o sea, se me ocurrió, la creatividad del Señor me dijo en ese momento que había algo específico aquí y lo revisé y lo busqué porque así es la capacidad de nuestro Padre, ¿no? Y eso es muy chévere, o sea, yo creo que es importante lo que tú dices como empezar a fomentar más esta exploración de creatividad. Y yo creo que, Juli, ¿tú cómo lo ves esta parte de cómo uno impregna esa misma creatividad o cómo hace uno que la iglesia se identifique con esa creatividad? O sea, ¿cómo uno puede llevarlo de un equipo de comunicaciones a que tu iglesia se identifique con lo que estás haciendo y que poco a poco se convierta eso en una cultura? O sea, ¿cómo tú podrías llevarlo a eso? Pues yo lo primero que veo es que lo primero que tienes es que identificarte con el lugar donde Dios te Mm, colocó.
Sí, Es decir, si vas a ser de un equipo general, ¿no? Digamos, de un sí, sí, equipo sí. en una iglesia, ¿no? No estoy hablando, es muy diferente si yo agarrar que una vez lo hicimos, con algo de la Biblia, con algo de la Biblia hace mucho tiempo, eso no salió, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba ese loco. Era un creativo también bravo argentino. Y estábamos haciendo, el hombre se convirtió y el hombre creó, y estábamos haciendo algo de la Biblia. Sí, Y es muy diferente, por ejemplo, porque era algo global, es decir, era una campaña a nivel nacional y en esta época no teníamos este tipo de cosas de las redes sociales, sino aquí era internetcito y si acaso, y el resto eran medios tradicionales, ¿no? O sea, te estoy hablando prensa, sí, revistas radio, especializadas, televisión, todo radio y lo que hay. televisión. Mm, Era lo que había. Y tocaba pensar para el grueso de un país o para el grueso de lo que nosotros queríamos decir. Es muy diferente pensar así que cuando tú piensas ya en un lugar donde te coloca Dios. Sí, es decir, eh, cuando te coloca Dios en un lugar, tú tienes lo primero que identificarte con ese lugar, o si no, no vas a poder generar cultura. sí, Tienes que identificarte con ese lugar, te tienes que identificar con el pastor donde tú estás, con la enseñanza, con la teología que expresa esa iglesia, eh, con la dinámica de iglesia que tienes, es decir, cómo se relacionan, cómo se reúnen, cómo, todo ese tipo de cosas, pues hacen que tú empieces a generar una cultura, yo creo que es muy importante, lo primero, que todo lo que tú hagas tenga una intención, tenga intencionalidad. Es decir, si tú quieres generar cultura o quieres que tu iglesia también te vaya copiando todas estas cosas, y esto que estamos hablando, Juan, no lo estamos hablando porque es un libro, sino porque eso es lo que hemos vivido, ¿sí o no? sí, no, eso es O sea, te parte lo de la estamos diciendo es experiencia. porque Sí, puede ser total. que vayamos nosotros en cierto grado o en cierto punto, hayamos hecho tales y tales cosas, pero es lo que nos ha dado la experiencia, ¿no? O sea, a ser intencionales, es decir, que la gente, por ejemplo, se identifique con qué, no solamente con Jesús, sino se identifique con la iglesia. Entonces, tú me haces una pregunta, ¿es importante el branding? Así como se maneja afuera, ¿es importante en una iglesia? Yo creo que sí, porque eso te conecta con tu iglesia. El branding es conectar a la gente con tu marca. Y en este caso, tu marca puede ser tu iglesia local, pero tu iglesia local, y vamos a hablar de términos así de alta solamente, es una submarca de una marca total que se llama el Señor. O sea, nosotros somos una submarca. Sí, somos una submarca. O sea, en el gran branding celestial, La sombrilla celestial. sí, en el gran branding así, hay una que se llama tal, o se llama tal, o se llama tal, o se llama tal. ¿Sí? Y tú tienes que, ¿qué? Ser intencional con ese tipo de cosas. Ser intencional en que, en lo que tú creas. Es decir, en el lugar donde Dios te coloque para generar una cultura y como tú vas a generando esa cultura, es la manera o es donde tú vas a coger información para poder decir, aquí se habla así, aquí se piensa así y Sí, aquí se hace esto así. ¿Sí? sí. Y eso debe ser claro para nosotros cuando comunicamos. Esto se hace así. Pero también tener gente con saber que no estás creando tú solo. Yo soy un agradecido del Señor que yo tenga un equipo ya creativo acá. Yo soy un agradecido. Estoy tan agradecido que ya puedo hacer más cosas pastorales Mm, que creativas. Para mí sentarme aquí es hacer algo es más algo pastoral que pastoral. creativo. Sí, para mí esto es estar hablándole a la gente y compartir y decir, y no quiero decir que yo ya no voy a hacer nada, no, ni un monito más, no, No, no le no, muevo ese pincel, pero nunca más, no estoy diciendo eso. Pero creo que es importante y estar agradecido con ese equipo creativo que entiende que lo que estábamos hablando antes. Y algo que es fundamental, hermano, y yo creo que es el peso total de esto, no solamente ser intencional en lo que creas, con el equipo que lo creas, sino para quién lo creas. Y nosotros creamos las cosas, es decir, cuando hablamos de creatividad, no estoy hablando de creación desde lo cero. O sea, nosotros no creamos de la nada.
ese para quién lo creas es que nosotros hacemos las cosas, como lo dice la Escritura, para la gloria de Dios, pero también para las personas. Eso fue lo que me cambió y me decidió salirme del mundo laboral de una agencia. Poder Tremendo. decir, yo quiero trabajar para alguien que ese sí es la mamá de los pollitos, el que sí sabe, yo sí quiero trabajar para ese, quiero colocar todos mis talentos para ese, quiero colocar toda mi fuerza para eso, y en eso he gastado mi vida. Hay gente como que puede decir, una vez yo le decía a Juan, muchos de mis amigos que estudiaron conmigo están de directores de grandes agencias o montaron esas cosas. Y a veces, y Juan me dijo algo muy chévere, "Juli, pero no has perdido. Y yo te agradezco, Juan, por eso. Porque tú también te has movido en lugares así también de agencias y ese tipo de vainas, y uno dice, como que eso, como que uno dice, no, no hice nada. Mm, Pero cuando yo me pongo a pensar, no, yo creo que estamos haciendo muchas cosas para lo eterno y muchas cosas para la vida. Yo, en este momento, yo no extrañaría estar metido allá tratando de hacer campañas para eso, como a estar aquí metido tratando de hacer cosas para que la gente no solamente compre algo, sino para que la gente pueda decir, estoy siendo transformada, ¿sí? sí. Segundo, perdón rápido porque ya creo que vamos a terminar y Dale, yo dale, hablo tranqui. resto negro, ¿sí? En los lives de aquí en la iglesia no me dejan ir porque yo hablo, lo estoy ganando a usted, negro, que usted sí habla algo. Bueno, tú eres el entrevistado, está bien. Decir que habla harto. Lo otro, negro, ser auténtico. No sea ante, solamente por encajar o llevar a una tendencia. No, no, sea auténtico. Eso le va a abrir a usted su espacio de creatividad también porque lo va a hacer. Algo que le escuchaba a Pastor Taylor Barriger. Entre más usted se cierre, más creativo es. Es decir, entre más se oriente, Sí, entre más se enfoque, usted más creativo es. Y ser auténtico es eso. Es decir, yo no soy tal, yo soy este. Y desde ahí expreso lo que soy. Y yo quisiera llegar como a otro, yo tal vez pienso que sí, porque yo creo que hay puntos de referencia que son inspiracionales altísimos, y uno dice, vamos para allá, obvio. Y sí, tiene que ser vamos para allá, importante estar constantemente viendo como hacia dónde queremos sí, ir, ¿no? inspiracional y vamos para allá. Pero lo que yo sí digo es, yo no soy eso, yo estoy disfrutando lo que tengo acá, pero voy para allá. Y yo cada vez veo aquí, yo miro este lugar donde estamos aquí grabando y digo, Dios ha sido bueno, muy bueno, cada vez es mejor. La otra, que pienso que es para generar una cultura, defina límites claros, hermano, defina usted para qué es bueno. Sí, En una sociedad, hermano, y en esta época, y ya vemos, antes de comenzar a hablar aquí, no hablábamos de, uy, hermano, hay que ser un poco selectivos en qué va a escoger, porque esto cambia así. sí, lo que hoy es importante Mañana no hacerlo es. hoy, mañana es la cosa más obsoleta y todo el mundo está diciendo eso para qué lo hicimos. Claro, pero hay algo, por ejemplo, pero por ejemplo, hay algo que también me parece maravilloso en este espacio. Nosotros no estamos parados sobre lo etéreo, nosotros estamos parados sobre la roca y no hay nada más sólido que la roca. ¿Me hago entender? Y desde ahí se explota la creatividad. Pero hay que definir uno para qué es bueno y para qué ha sido llamado. Yo, por ejemplo, tú sabes, yo no soy bueno para eso de las métricas y esas cosas. Yo solamente te digo, mira, yo quisiera esto, revisemos esto, y tú sí que eres bueno para eso, me ayudas en toda la parte, mira, Juli, mirámonos para acá, vayámonos para acá, hagamos esto, salió esto, vi tal tendencia, esto lo podemos aplicar acá, pues, ¿qué te parece? Mira, sí, ujú, yo no soy bueno para eso, entonces yo defino mi límite y digo, no, tengo un equipo que me ayuda para eso, tengo unas personas que me ayudan para eso. Yo para los que son ilustradores o que les gusta el cómic, hay un dibujante que se llama Jim Lee, que es un man, pero re duro. Yo no voy a llegar al nivel de Jim Lee, pero eso no significa que porque no vaya a llegar al nivel de Jim Lee, yo no tenga mi propio nivel y haya un mercado que le gustan mis ilustraciones y las compran. ¿Me hago entender? Sí, Yo admiro ya a ese man, pero yo no voy a ser ese man. Yo ya me identifiqué cómo quiero ser como ilustrador, qué me gusta hacer, cómo pinto.
tengo gente amiga mía que son ilustradores, caricaturistas, y si a mí no me gusta hacer caricatura, entonces si me llaman a hacer una caricatura, yo los llamo a tal y le digo, hombre, sí, Mm, yo ya sé cuáles son mis límites y los disfruto, pero también me he dado cuenta que cuando le doy espacio al límite, Dios no me limita, sino he visto es que tengo es un crecimiento en lo que decidí hacer. No sé si soy mm. claro. Sí, sí, sí. O sea, no es que Dios me cerró, sino empiezo a tener No, un crecimiento. te vuelve un experto en eso específico que él te dio. Y empiezo a crecer y a crecer en eso. Entonces yo digo, uy, que disfruto tal vez otros, pero también disfruto lo que yo hago. Y es por eso la importancia también ahí del cuerpo, ¿no? O sea, como iglesia y como equipo, Sí, porque no puedes tú esperar abarcar siempre todo. no, y es mejor. Yo, por ejemplo, Mm, ahorita estoy hablando aquí contigo, mi equipo está ya trabajando. Qué bueno que se pueda hacer eso así. Qué bueno, qué bueno. Y lo otro, lo último, que tal vez de esto, de si quieres generar una cultura, ¿no? Prepárate, prepárate todo el tiempo. Prepárate, es decir, no dejes de crecer. Y eso no significa que entonces abarques más, sino crece en lo que Dios te dijo que hicieras. Y Él se va a encargar de potencializarlo. ¿Tú quieres ver alimentado a multitudes? Coloca en tu creatividad los panes y los peces negros. mm, Que Él se encarga después de eso que tú tienes, multiplicarlo y extenderlo de una manera loca, Juan. mm. Entonces, eso me parece que no sé si contestó tu pregunta, me fui, hermano. Sí, sí, no, Yo está me agarré buenísimo. de Yo lo- creo que realmente vamos a terminar haciendo como unos 2, 3 episodios. Yo creo que hay mucha cosa de qué hablar, mucho de dónde jalar, inclusive podemos invitar a más personas. Yo creo que puede ser algo muy chévere para seguir hablando de esto específico, o sea, no de procesos creativos, sino de la creatividad con la que estamos capacitados para hacer, ¿no? Como dice en Deuteronomio, si no estoy mal, o sea, ahí fue donde Él nos dio la capacidad, nos creó con la capacidad de moldear oro, de moldear plata. Eso mismo es lo que nosotros tenemos acá ahora, nosotros moldeamos las capas, moldeamos las luces, moldeamos todo, o sea, eso es lo que podemos hacer ahora y la tenemos. Tenemos esa capacidad, pero tenemos que tener esa capacidad ligada sobre todo a lo que tú mencionabas, a una visión, a una misión, a una palabra, sobre todo a un mover como iglesia. No podemos solamente, y está bien a veces, obviamente, de vez en cuando, esto está chévere, esto lo hicieron y está en tendencia, pues hagamos algo, sí, está bien, pero tu contenido, tu base no puede ser con base a la tendencia, porque si no, eso quiere decir que siempre estarás corriendo tratando de alcanzar lo que y está pasando. vas a perder tu personalidad, tu Ujú. Vas a ser identidad. uno más del montón. Claro. No más del montón, no más del montón. No, yo creo que tuvimos una gran charla, Juli. Muchísimas Hermano, yo estoy gracias. muy feliz de que me hayas invitado a esta nota y que sigas haciendo. Y algo que me gustó, Listo, y decías que es que esas cosas que pasan en el tercer mundo, que eso que se apagan los computadores y todo estaba saliendo tan bonito, hermano. Ay, con toda esa audiencia que ya tienes, eso. No, que estoy muy feliz, hermano, no solamente pues porque me hayas invitado y eso, y pues por toda esa conexión que Dios nos ha permitido tener, no solamente como profesionales en esto, sino también en el corazón, hermano, que creo que eso es muchísimo más importante, porque seguramente si allá arriba estaremos también compartiendo esto, realmente lo que nos une es la verdad, ¿sí? Y por eso estoy muy animado y muy contento, hermano, de que hayas decidido hacer estos espacios. No solamente este espacio, sino que todo lo que Dios está colocando en el corazón tuyo y el de tu esposa para, para, para explotar todos esos sueños que Dios les ha dado, hermano. Yo creo que el beneficiario de eso soy yo, en lo que les pueda colaborar también. Cuenten también conmigo. Sé que yo no tengo toda la experiencia que ustedes tienen ya en todas estas apps y todas esas cosas, pero todavía leo mucho y todo ese tipo de cosas y creo que mi área creativa todavía está muy, muy fuerte. no, nada, Entonces, Juli. Juan, Gracias, gracias, gracias. gracias de verdad. No pares, no pares, Mm, así porque es. eh, ¿qué me movió a mí, Juan? Puede ser que mañana te vean 10 personas y tú dices, no, esto no está funcionando.
Esas 10 personas son, hermano. mm, Y después, esos son los 5, los panes y los peces. Después vendrán mm. más cosas. Me hago entender, no pares, no pares, no Así pares. es, No así es, creas que así es. porque, entonces no. Porque eso fue lo que me sacó de allá. Mm, Tal vez a veces lo que pasa internamente a veces no se ve tan fácilmente, pero está pasando y es más real así es, que así comprarse es, simplemente un producto y hacerle publicidad buena a un producto bueno. Eso es lo así que es, así tenía que es. decirte, te amo demasiado. Gracias por invitarme. Y aquí estoy. No Juli, sé si, no. si te... Gracias, gracias, gracias por aceptar la invitación. Como siempre, es un honor poder compartir un espacio contigo. Realmente es una de las personas que siempre he dicho que me ha aspirado mucho y sobre todo me ha formado mucho en mi camino profesional, mucho en el lado artístico, de poder tener una sensibilidad a eso, pero como tú lo mencionabas y lo enseñabas, de poder bajarlo a Cristo. Sí, que si no se baja a Cristo, no es simplemente un proceso creativo más y está bien y todo, pero si lo bajamos a Cristo es algo eterno. Entonces, nada, Juli, gracias, gracias por este espacio. Estoy segurísimo, la conversación fue muy chévere. Estoy más que seguro que vamos a tener más de una y espero poderla tener en un futuro contigo y hablar de muchas más cosas y muchos más sucesos y demás que han pasado en tu vida, en la mía y sobre todo qué está pasando en la iglesia, ¿no? Y cómo se están moviendo los creativos en la iglesia. Entonces, nada, Juli, un abrazo y espero pues que tengas un excelente día y un excelente fin de semana. Adiós, Gracias, adiós. mi hermano. Chao. Gracias.